Bueno, veis que os hemos dado unos folletos. Mientras arreglan todas las cuestiones, os digo, bueno, a mí me conocéis, yo me llamo Coral Miguel, sabéis que soy vuestra enfermera de aquí de la zona. A Inma Velasco la conocéis, si no la conocéis os la presento. Inma, que es la directora de toda la zona del área de primaria, y a la doctora Ríos la conocéis los que tengáis en consulta porque es una de las doctoras de la zona. Y ahora os digo, las otras tres personas que nos van a dar la charla y que nos van a ayudar a esto va a ser la doctora Morales, que ella es la doctora especialista en medicina que está en urgencias del Hospital de Antequera, Beatriz Gómez, que es otra de las enfermeras de urgencia del Hospital de Antequera, y María Jesús Aranda Lasus, que es nuestra supervisora de la urgencia y UCI del Hospital de Antequera. ¿Vale? Entonces todas nosotras vamos a intentaros dar una charla amena que vosotros también colaboráis con nosotros. Aparte de esto, deciros que aparte del área y de ser la promoción de la salud, esto lo organiza el área sanitaria Norte de Málaga junto con el grupo de Corazones Solidarios de Antequera, al cual pertenecemos casi todos los sanitarios de vuestra área y que os asisten diariamente, y que se hacen actividades diferentes de promoción de la salud, que es la idiosincrasia y el porqué de este grupo, ¿vale? Entonces, ahora a ver si nos arreglan los servicios técnicos, porque si no, lo tendremos que ver en el ordenador. Se supone, porque además han hecho bueno, bien. Entonces aquí en los distintos folletos tenéis una información de Corazones Solidarios, que es el grupo que os digo que hace promoción de la salud principalmente y prevención de la salud, y os decimos cómo, y está formado por todos los sanitarios del área sanitaria Norte de Málaga que asisten en todos los centros de salud, sobre todo del Hospital de Antequera, y cuya la doctora Morales es su presidenta, y después ya tenemos lo que es el aviso, ya entrando en materia sobre lo que vamos a tratar hoy del ictus. Esto es lo que edita el SAR para poder avisar en el caso de que veáis una persona que tiene ictus y demás, a 061. Y después un libro que ha editado la Asociación del Ictus, donde te pone cuáles son, cómo reducir el riesgo de sufrir un ictus. Esto para que sepáis que lo que os damos es interesante que lo leáis, que lo tengáis, que os lo aprendáis, y que bueno, que todos vamos a estar a vuestra disposición, tanto en las guardias de Mollina, que es a vosotros a los que os toca, como aquí, y demás. Bueno, pues sin más, empezamos con la charla, ¿vale? ¿Lo veis más o menos bien? Sí. Bueno, como Coral ha dicho, mi nombre es María Jesús y trabajo como médico de familia en la urgencia del Hospital de Antequera. Durante esta semana, en la comarca de Antequera, tanto en el Centro de Salud de Antequera, aquí como en Archidona, estamos dando unas charlas sobre el ictus cerebral. El por qué hemos decidido hacer pues durante esta semana esta campaña informativa es porque el 29 de octubre, tal como pone aquí en la diapositiva, que es el lunes que viene, se celebra el Día Mundial del Ictus Cerebral. O sea que a nivel de todo el mundo, en todos los países, lo que se intenta es concienciar a todos los ciudadanos de la importancia pues de esta enfermedad. Ese es el motivo por el que hemos decidido que la charla pues se haga en este momento y no en otra. A la hora de preparar pues estas charlas nos hemos planteado unos objetivos, que son los que están puestos aquí. El primero es que cuando terminemos esta charla, pues todos salgamos de aquí sabiendo qué es un ictus cerebral y qué síntomas son los que, si nosotros vemos a una persona que está cerca, que está sufriendo un ictus, que lo sepamos reconocer. Eso sería el primer objetivo. El segundo objetivo es que os queremos dar la respuesta a esta pregunta de si se puede prevenir un ictus cerebral, que ya os digo que sí, y entonces pues vamos a ver cómo se puede prevenir un ictus cerebral. Y en tercer lugar, os vamos a dar una cosa sencillita, unas pinceladas de los tratamientos actuales que hay para el ictus cerebral. Entonces esperamos que cuando terminemos esto pues ya lo sepamos, estos 3 puntos.
Entonces yo quería comenzar inicialmente pues preguntando a vosotros qué me podéis decir sobre qué es un ictus cerebral. A ver, ¿quién me puede decir o quién sabe qué es un ictus cerebral? Se me han dado 5. ¿Y cuáles eran los síntomas que usted tenía cuando le Pues dio el primer el ictus ictus? que yo me noté fue que por la madrugada me puse con el cuerpo malo y me descompuse, y entonces fui al bate y vi que cuando me senté en el bate este brazo se me cayó, y entonces yo no podía, entonces tuve que coger con la mano, y entonces ya llamé a mi mujer corriendo, mi mujer llamó a mi hijo y me metió en el coche y daríamos para Antequera con un taco. Y luego después me han repetido uno y otro ya me dio también en Antequera, que por cierto que fue la enfermera aquí. Coral. No, Coral, no, ya mucho tiempo, ya casi 20 años. Y cuando llegué allí, pues ya llegué más, estuve 4 horas muy del otro, en el otro barrio, y a las 4 horas y 10 minutos volví otra vez y aquí estoy. Muy bien. Fenómeno. ¿Alguien Este es más? un ejemplo de ictus. O sea que él ya me ha dicho que cuando él tuvo el ictus cerebral lo que notó fue una pérdida de fuerza Sí. en el lado izquierdo. A la izquierda. A ver, ¿alguien más que...? A mí también me ha dado otro infarto, y a mí lo que me dio fue confusión. Convulsiones. Un infarto me dio a mí hace 2 años, pero un infarto del corazón. ¿En el corazón? Sí, Ah, sí, hace 2 años. Sí. ¿Y alguien más me sabe decir algo sobre el ictus cerebral? ¿O cómo? Vamos a ver, una pregunta. El ictus cerebral hay gente que le llama de otra manera. A ver, ¿sabéis qué otros nombres se le da al ictus cerebral? Una embolia, ¿no? Que le dicen aquí. Eso, una embolia. Le decimos, Una ¿vale? congestión, ¿no? Una congestión, Sí, eso es. exactamente. Sí. Una trombosis. Es que a lo mejor si os digo, ¿sabéis qué es una trombosis cerebral? Pues a lo mejor decís, pues sí, porque la palabra ictus como que es más reciente, pero a lo mejor por congestión, por embolia, por trombosis es más conocido, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a poner un vídeo que explica el por qué se produce un ictus cerebral. Un ictus cerebral, una embolia, apoplejía, otro término que se utiliza para nombrarlo. Se produce porque a nivel de un vaso sanguíneo del cerebro se produce una obstrucción. Entonces toda la sangre que depende, esa parte del cerebro, de ese vaso sanguíneo, deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, pues bien hay una pérdida de fuerza en un brazo, bien uno no habla de forma correcta, bien sufre mareos, dolores de cabeza, convulsiones como el caso de la chica del final. Entonces en este vídeo un poco se explica todo eso de una forma que me parece que es bastante clara. Es un vídeo que elaboró la Federación Española del Ictus con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus. Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Cada año, 130.000 personas sufren un ictus en España, provocando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. Se estima el coste social del ictus en más de 6.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 5% del gasto sanitario público. Una de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y haz ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Es momento de actuar para impedirlo.
Actúa contra el ictus. Por ti, por los tuyos. Bueno, ¿qué? ¿Os habéis enterado de lo que es un ictus cerebral? ¿Tenéis alguna duda o queréis preguntar algo de por qué se produce un ictus cerebral? Menos me Más o menos. creo yo todo. Que realmente lo que ha dicho usted que tuvo un infarto Sí, es una... Vamos a ver, el infarto cerebral y lo que es el ictus o trombosis cerebral son dos cosas muy similares. Cuando se produce un infarto en el corazón, lo que ocurre es que se obstruye una arteria en el corazón y el síntoma que da es que uno tiene dolor. Cuando se produce una trombosis en el cerebro o un ictus cerebral, lo que hay es una obstrucción en un vaso del cerebro. El cerebro no duele, los síntomas que da es pues, que uno pierde la fuerza, que uno no habla bien, pero realmente el mecanismo de producción es el mismo, tanto a nivel del cerebro para el ictus cerebral como a nivel del corazón para lo que es un infarto de miocardio. Son dos cosas muy similares. Entonces aquí en esta diapositiva pues se explican cuáles son las causas que producen un ictus cerebral o lo que son los factores de riesgo, lo que hacen pues que tengamos más riesgo o seamos más candidatos de sufrir un ictus cerebral. El primer punto que pone ahí es sufrir un ictus recientemente. Esto sobre todo se refiere a que hay muchas personas que han sufrido un ictus. Por ejemplo, este señor sufrió un ictus. Después de sufrir un ictus hay que cuidarse, porque hay personas que cuando ya pasa un tiempo y se ven que están bien, dejan de cuidarse, dejan de hacer el tratamiento, con lo cual tienen más riesgo de que se pueda volver a sufrir un ictus cerebral. En segundo lugar, la presión sanguínea elevada. La hipertensión, el tener la tensión arterial alta, es el factor de riesgo más importante de sufrir un ictus cerebral. Entonces es importante tener un control de la tensión arterial. Aquí, de los que estáis aquí en la mesa, ¿hay alguna persona que tenga la tensión alta y que tiene tratamiento para la tensión? ¿Y soléis habitualmente controlaros la tensión para ver si la tenéis controlada? Sí. El resto de los que no tienen la tensión alta, de vez en cuando, ¿os tomáis la tensión para ver cómo está? Sí, es importante porque a veces la tensión alta no da ningún síntoma y entonces pues periódicamente uno se tiene que tomar la tensión para ver que esté bien, porque si no, cuando da síntomas, el síntoma es que a uno le da un ictus o que le da un infarto en el corazón. Entonces es importante que de forma periódica pues se hagan controles de tensión arterial para asegurarnos de que la tenemos bien, y quien es hipertenso para asegurarnos de que está bien controlada y que el tratamiento es eficaz. Luego, el tabaco es un factor de riesgo muy importante porque el tabaco afecta a los vasos sanguíneos. Entonces, las personas que fuman tienen más riesgo de sufrir cualquier enfermedad que afecte a un vaso sanguíneo y por lo tanto tienen más riesgo de sufrir un ictus cerebral, tienen más riesgo de sufrir un infarto de corazón, tienen más riesgo de que se obstruyan las arterias de las piernas y que haya un infarto en una pierna y tengan que amputar la pierna. Es un factor de riesgo a nivel de los vasos sanguíneos muy importante. La diabetes aumenta también el riesgo. Las personas diabéticas que no tienen un buen control de su diabetes también tienen más riesgo de sufrir un ictus cerebral, porque al no controlar la diabetes se complica y puede afectar al cerebro. Luego, el tener una enfermedad en el corazón, esto sobre todo hace referencia a personas que tienen arritmias cardíacas, sobre todo a la fibrilación auricular. ¿Hay aquí alguien que tiene, este hombre, que tenga fibrilación auricular, que tome Sintrón o algo parecido? No, yo la digo, pero Sintrón. Eso es, pues la fibrilación auricular es una arritmia en la cual el corazón va muy rápido y entonces, como el corazón late muy rápido, el doble de lo que habitualmente debe de latir, se puede soltar un coágulo, que a lo mejor es lo que le pasó a este hombre. Eso es, el coágulo va hasta el cerebro y da un ictus cerebral. Entonces es muy importante tener bien controlada esa arritmia para prevenir que aparezca un ictus cerebral. Luego, la estación del año y el clima. Si aquí ahora yo os voy a mostrar unas estadísticas que tenemos de nuestra zona de Antequera, y aquí a lo largo del año
pues más o menos se producen los mismos ictus cerebrales, sea invierno, sea verano. Pero es verdad que hay estudios a nivel mundiales que, por ejemplo, los negros tienen más riesgo de sufrir infarto. Los negros y los latinoamericanos tienen más riesgo de sufrir infarto cerebral. Y entre las muchas causas que parece que son la causa es porque ellos tienen más riesgo de sufrir hipertensión y de sufrir diabetes. Luego, por ejemplo, de los españoles con respecto a otros países europeos, según los estudios que hay, pues tenemos el mismo riesgo o hay el mismo porcentaje de infartos cerebrales aquí que puede haber en otro país de Europa. Luego, contador de glóbulos rojos altos, esto se refiere a personas que tienen enfermedades en la sangre, que tienen muchos glóbulos rojos. Y entonces, diríamos que la sangre es muy espesa. Como la sangre es muy espesa, hay más riesgo de que se forme un coágulo. Eso que veíamos en el vídeo, que iban ahí todos los glóbulos rojos y formaban ahí un conglomerado y obstruían el vaso sanguíneo. Y luego el alcohol y las drogas, que igualmente pues que el tabaco aumentan mucho el riesgo de sufrir un infarto a nivel cerebral, un ictus cerebral. Entonces, esto es lo que yo os comentaba, que os iba a enseñar unos datos de forma muy sencilla. Nosotros en nuestra unidad de cuidados críticos y urgencias analizamos todos los pacientes que llegan con un ictus cerebral a la puerta del hospital. Entonces vemos la edad que tienen, si es mujer o hombre, cuánto tiempo ha tardado en llegar hasta las urgencias desde que le dio el ictus, y entonces pues hacemos unas estadísticas para ver pues si realmente los ciudadanos de nuestra área sanitaria le dan importancia o no al ictus cerebral y acuden rápido al hospital. Entonces esto es del año 2014 y cada color refleja un trimestre del año, que veis que más o menos las cifras son iguales en todos los trimestres. Y total, en el año 2014 pues atendimos 113 pacientes que llegaron con trombosis cerebral, ictus cerebral, como le queráis llamar. Y en el año 2017 llegaron 131, o sea que vemos que es una patología que va aumentando con los años. Este año pasado tuvimos más enfermos con ictus cerebral que en el 2014. En parte se debe a que uno de los factores de riesgo de sufrir un ictus cerebral es la edad. A partir de los 55 años, por cada 10 años que se cumplen, hay más riesgo de sufrir ictus cerebral. En nuestra comarca pues tenemos pacientes de mucha edad y esto hace que aumente el riesgo de sufrir un ictus cerebral. Pero no solo las personas mayores sufren ictus cerebral. Aquí tenemos el ejemplo de aquella chica que ella ha tenido un ictus cerebral y es una persona joven. También los jóvenes, incluso hay niños que sufren ictus cerebral. Esta diapositiva es respecto a la edad, aunque hemos dicho que el ictus aparece más en personas mayores, pero nosotros en todos los años, aquí veis en color verde, estos son la cantidad de pacientes con más de 80 años y esto con menos de 80 años, y se repite igual en 2014 hasta 2017, que nosotros vemos más enfermos con ictus con edad inferior a 80 años. Eso se repite constantemente. Y luego, una de las cosas que analizamos cuando llega un enfermo con una trombosis o ictus cerebral a la puerta del hospital es el tiempo de inicio de los síntomas. Y diréis, ¿y por qué le importa a esta gente saber si llevan 1 hora con los síntomas, si llevan 2 horas o si llevan 7 horas? Pues muy sencillo y lo vais a entender perfectamente. El tratamiento que se puede aplicar cuando hay una trombosis cerebral depende del tiempo de inicio de los síntomas. Si uno acude al hospital cuando han pasado ya muchas horas desde que empezaron los síntomas, si este hombre cuando tuvo el ictus cerebral, en vez de irse corriendo para la puerta del hospital, se queda en su casa, a ver si esto se me quita, a ver si esto no se me quita, ¿esto qué será? Y tarda 8, 9, 10 horas, que lo hay, que tardan todo ese tiempo en llegar. Cuando llega, pues ya los tratamientos que hay a día de hoy no son efectivos. Entonces el riesgo pues de que se quede con esa pérdida de fuerza de forma permanente es mayor. Entonces, con esta diapositiva, que es una de las más importantes de todo lo que yo voy a decir, lo que yo quiero transmitir es que cuando aparecen síntomas de un ictus o de una trombosis cerebral, rápido hay que consultar con los servicios de urgencia para intentar que el tratamiento que nos vayan a poner sea lo más efectivo posible. Y fijaros cómo no toda la gente hace como este hombre, que se van rápido para el hospital. Ahí en color rosa se ven los pacientes que llegan cuando ya han pasado 4 horas desde que empezaron a encontrarse más. Y veis que
La línea rosa es la más alta, esto es de 2014. Esto es de 2016, fijaros, en color morado son los que tardaron más en llegar. Hay una gran diferencia del color más clarito, que son los que llegaron rápido. Y luego ya esto es del año 2017, solamente tengáis en cuenta estos dos. El clarito son los que han tardado más en llegar y estos son los que han llegado a tiempo. Pues todavía, después de que llevamos hablando un montón de años de todo esto, todavía los que tardan más en llegar al hospital son más numerosos. O sea que todavía la gente no le da importancia a los síntomas del ictus cerebral. Cuando a uno le duele el pecho, rápidamente se va para urgencia. Aunque sea que tiene ansiedad y es que le duele el pecho de ansiedad, pero va rápidamente que le hagan un electro porque tiene miedo de tener un infarto. Ahora, cuando la gente empieza a lo mejor a hablar de forma que no es clara, cuando parece que le están hormigueando pues un brazo y una pierna, pues no sé, como que se le da menos importancia y se tarda más en consultar. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un ictus cerebral? Es importante que vosotros sepáis cuáles son los síntomas del ictus cerebral para que lo reconozcáis y digáis, hay que actuar rápidamente, hay que llamar a urgencia o nos tenemos que ir para el hospital. Entonces estos son los principales síntomas, que también un ictus se puede manifestar de otra manera, pero estos son los principales síntomas por los cuales se manifiesta un ictus cerebral. En primer lugar, debilidad de la cara. Se tuerce la boca hacia un lado y entonces la persona no puede sonreír, la persona no puede soplar. Esto es uno de los síntomas de alarma del ictus. El segundo síntoma es lo que nos decía este señor, es una pérdida de fuerza, bien en un brazo, bien en una pierna o bien en el brazo y en la pierna, siempre del mismo lado. Y el tercer punto es el trastorno en el lenguaje, que bien la persona no es capaz de hablar, empieza a hablar y nosotros no lo entendemos, o bien la persona no entiende lo que nosotros le decimos y no es capaz de contestarnos de forma coherente porque no entiende lo que le decimos. Otros síntomas del ictus, pues un dolor de cabeza que no se quita, que es exagerado, que es diferente al que a lo mejor habitualmente pues tenemos por otra causa, puede ser un síntoma de un ictus cerebral. Como decía aquella chica, una convulsión puede ser un síntoma inicial de un ictus cerebral. La afectación en la vista, que de pronto uno empieza a ver que con un ojo no ve todo el campo visual, o bien que de pronto se queda. Esto puede ser un ictus cerebral. Una alteración en el equilibrio, cuando uno se marea, no es capaz de mantener el equilibrio, se le va el cuerpo para un lado. Y como hemos dicho anteriormente, la pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna o en ambos. A ver, que uno puede tener un dolor de cabeza y que no sea un ictus cerebral. Todos los dolores de cabeza no son ictus cerebrales. Uno puede tener una pérdida o que vea más en un ojo y a lo mejor un problema del ojo, no es un ictus cerebral. O puede tener una pérdida de equilibrio y que lo que tenga sea un vértigo. Pero bueno, eso ya lo verá el médico que atiende a la persona. Si nosotros vemos alguno de estos síntomas, debemos de consultar rápidamente y ya pues los sanitarios que vean a esa persona pues determinarán si es un ictus cerebral o no. Esta diapositiva la puse para lo que hemos dicho antes, de que el ictus cerebral, aunque es más frecuente en personas mayores, pero también puede afectar a niños. Entonces es importante que os quede claro pues que un ictus cerebral es una urgencia y que cuando sospechemos que alguien que está al lado está sufriendo un ictus cerebral, hay que acudir rápidamente al hospital más cercano o llamar al servicio de urgencia. Tenemos aquí en Andalucía dos posibilidades, pues llamar al 112, que es el teléfono de emergencia general, o al 061, que es el teléfono de urgencia sanitaria. Y también es importante que aunque uno tenga síntomas como que tenga una pérdida de fuerza, pero luego vea que la va recuperando y parece que eso ha pasado y que se encuentre bien, hay que consultar porque esto puede ser el aviso de que algo más definitivo va a ocurrir. Y deben de acudir rápidamente al hospital. ¿Para qué? Para que se intente aplicar pues, el tratamiento que sea más efectivo. Entonces yo os quería explicar de una forma fácil, porque creo que se puede entender muy fácil el tratamiento del ictus cerebral,
hay dos posibilidades, pero dentro de lo que es estas primeras horas de que se sufre un infarto cerebral o un ictus cerebral. Dos posibilidades, una que se le da el nombre de fibrinolisis y otro que se le da el nombre de tratamiento endovascular. Para vosotros lo del nombre es lo de menos, porque son términos muy raros, pero lo que hacen esos tratamientos es algo muy sencillo, que es diluir el trombo, el obstáculo que había ahí en el cerebro. Es tan fácil como cuando un fregadero se atasca y echamos un desatascador. ¿Qué hace el desatascador? Desatascar la tubería y permitir que el agua pase. Pues estos dos tratamientos lo que hacen es permitir que ese coágulo que se había formado se disuelva y que la sangre pues pueda circular. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el primero, que se llama fibrinolisis, es un medicamento que te pone a través de un suero y que es muy parecido al que se pone cuando hay un infarto en el corazón, y lo que te hace es diluir ese obstáculo que había en el vaso sanguíneo. Y el otro, que es el tratamiento endovascular, que es parecido a lo que se hace en el corazón, el cateterismo, pues esto es con un catete, se llega hasta el vaso del cerebro y se intenta pues romper ese obstáculo. Cada caso, cada tratamiento, pues depende del paciente, del tiempo que lleve con los síntomas, de los antecedentes que tenga, de los medicamentos que tome, depende de muchas cosas. El tratamiento es personalizado. Ahora sí, si tardamos en consultar, pues no hay posibilidad ni que se haga un tratamiento ni que se haga otro tratamiento. Entonces, esto es un dibujo para explicar un poco, insistir en lo que ocurre pues cuando se produce un ictus y qué es lo que hace el tratamiento. Esto es un vaso sanguíneo del cerebro por dentro y esto es la placa que se ha formado, que eso está lleno de colesterol. Entonces, cuando se dice tanto hay que tener bien controlado el colesterol, porque imaginaros el colesterol lo que hace ahí en el vaso sanguíneo, va apelotonándose hasta que llega un momento que aquí no deja de pasar la sangre. Entonces los glóbulos rojos se van acumulando, la sangre no pasa y se produce el infarto cerebral, el ictus cerebral. Esta diapositiva pues que significa lo mismo, y lo que es importante, que ya lo hemos dicho, que si no se llega rápidamente al hospital y no se aplica un tratamiento correcto, puede ser una catástrofe, porque la diferencia es que si se aplica el tratamiento, pues hay posibilidad de que uno recupere la pérdida de fuerza y no se quede con secuelas, se quede en una silla de ruedas, y si uno no consulta, pues se puede quedar en una silla de ruedas, se puede quedar hemipléjico, lo que eso supone pues para la persona que tiene el ictus cerebral y para los que están al lado. Realmente es una enfermedad que puede dejar muchas secuelas. Y esto es lo que yo os quería comentar. Si me queréis preguntar algo, si tenéis alguna duda. Yo creo que ha quedado bien clarito. ¿Os habéis enterado bien de cuáles son los síntomas del ictus cerebral? Y de que hay que consultar rápido, que eso es lo más importante, ¿vale? Yo cuando me dio el infarto estuve 2 semanas mala. ¿Veis? 2 semanas. O sea, que esto... no sabía lo que tenía, me encontraba mal. Llegaba a casa de los mandados, como decimos aquí, me sentaba porque, ¡ay, qué dolor, qué cosa más rara tengo! Cuando ya dijo, aquí estoy yo, ya está. Eso tengo es por... 2 arterias, tengo puesto el TEN y no sé qué. Pero 2 semanas estuve primero pensándomelo en ir al médico. Eso es que por eso no hay que pensar tanto las cosas, que luego no es nada. Pues mejor. Pero no se puede tardar en consultar, y que si lo decimos es porque ahí está. Claro. Que es que la gente tarda mucho en consultar. Pues, ¿te puedo yo hacer una pregunta? Sí. Y si tú acudes, por ejemplo, un domingo Sí. a urgencia al hospital y te detectan que tienes neuralgia, Sí. ¿es síntoma también de ictus? No, eso es una cosa diferente. Una neuralgia es que por eso hemos dicho estos síntomas. Puede ser que tenga un ictus o no lo tenga el ictus, porque todo lo de cabeza, lo que hemos dicho. Una neuralgia es una inflamación de un nervio. Eso no es un ictus cerebral. Es una inflamación de un nervio del cerebro y eso te produce dolor. Que el dolor, pues el nervio, el trigémino, es el que, diríamos, lleva la sensibilidad de toda la cara, y entonces pues lo que te duele es toda la cara. Eso no afecta a un vaso sanguíneo del cerebro. Eso Igual no que tiene lo que ver con eso. no tiene nada que ver, igual que lo que clásicamente se dice, ay, que me ha dado un aire. Eso es una parálisis facial periférica y también se tuerce la boca.
y el ojo se queda abierto, eso no es un ictus cerebral. Ahora, vosotros no tenéis por qué saber que eso no es un ictus cerebral. Yo veo que la boca se me tuerce y que el ojo lo tengo abierto, pues yo me voy corriendo al hospital. Y allí ellos me dirán si es o no. Entonces es importante conocer los síntomas de alarma y acudir rápido. Luego no todos son, igual que todas las convulsiones, tampoco son un ictus cerebral. Hay gente que tiene epilepsia y le dan convulsiones y no hay ningún problema a nivel de un vaso sanguíneo. Pues otra pregunta. ¿Y cómo lo diferenciamos nosotros si, por ejemplo, hay médicos que ni ellos mismos lo diferencian? Hombre, generalmente el médico sí lo diferencia. ¿No es? Sí, vamos a ver, el médico, a ver, esto es como en todo. Yo no te voy a decir que un médico, a lo mejor tú llegas con lo de la neuralgia, es que no tiene que ver nada con el ictus cerebral. Que una neuralgia es una inflamación de un nervio. Pero pongamos algo más fácil, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza no tiene por qué ser un ictus, puede ser una migraña, puede ser una jaqueca, puede ser una cefalea vascular, puede ser un tumor en el cerebro que el síntoma que te dé sea cefalea. Entonces el médico tendrá que hacer pruebas. A lo mejor inicialmente todas las pruebas no están bien y no se ve nada y hay que esperar a que dé otros síntomas. Pues mira, por ejemplo, mi hermana en el 2009, un domingo acudió por urgencia. Le dijeron que era neuralgia, que le ponían un tratamiento. Pues todos conformes porque el médico entiende más que nosotros. Un martes a las 9:30 acudió aquí al consultorio y le dijo una médica: me han negado quién es, pero sé quién es, porque es su médica. No, es que la neuralgia es muy dolorosa, ponte una inyección y vete para casa. El día 22, a las 10:30 estaba con un ictus y el 26 internado con 40 años. Pero vamos a ver. Esa médica no la detectó, ¿no? Pero vamos a ver, esto como en todo... Bueno, pero hay vamos distintos a ver. tipos de ictus y de Eso. aparición Pues, de es lo que yo te diferentes digo, que estilos. como hay veces que nosotros lo podemos reconocer, si a lo mejor no tiene esos síntomas, ni un médico te lo reconoce A lo mejor... o no te escucha, Sí, ¿verdad? bueno, yo ya no lo sé porque ni sé el caso, ni tengo la historia clínica delante, ni yo puedo... Yo te la pregunto Sí, por pero saberlo yo misma. Eso, pero yo ese caso no te lo puedo evaluar porque ni lo he visto, ni lo tengo, ni tengo la historia clínica. Ahora, lo que yo sí te digo, que tú no tienes que saber que es un ictus cerebral, tú tienes que saber que eso es un síntoma de alerta y tienes que acudir a un centro hospitalario. Tú no tienes que hacer diagnóstico porque tú no eres médico y tú no tienes que hacer diagnóstico. Claro. Tú tienes que reconocer y ya cuando tú acudes al centro sanitario, ellos te dirán los síntomas. Pues a las 9:30 acudió que el dolor era Ya, muy pero vamos a ver, fuerte. habría que ver ese caso. Y a Igual las hemos 10:30 dicho aquí, la estuvo podría ser- reanimando en su casa, sí, podría con ser un placa sí. y Si no te lo 4 días discuto, después enterrado. pero que yo ese caso en concreto no te lo puedo analizar, porque para yo analizarte ese caso tendría que tener la historia, tendría que tener las pruebas que le hicieron. Si no, quiero decir, si no estamos hablando sin tener las cosas por delante. Yo no te voy Entonces ese caso no te lo voy a evaluar. Sí, yo no te valoro ese. Sí. Mi pregunta era que hay veces que a lo mejor no te está dando, yo no la vi esa mañana, lo de la boca o algo, pero ¿qué otros síntomas puedes tener? Porque si no llevaba ninguno de esos, Es que o la llegó ya un médica poco o no más la tarde, miró, llegó más tarde. Mira, los síntomas que puede que haber, llega los más síntomas tarde. Sí, pero ahora principales, luego ponemos los otra vez. síntomas principales del ictus cerebral son la dificultad al hablar. Hay personas que hablan bien, pero a lo mejor no te entienden y es porque están sufriendo un ictus cerebral. Un simple dolor de cabeza puede ser manifestación de un ictus cerebral, porque uno puede tener una hemorragia cerebral y la hemorragia lo que da fundamentalmente es dolor de cabeza. Puede tener una alteración en el equilibrio, que de pronto uno se levanta por la mañana y no sabe que se mueve, que el cuerpo se le va. Puede tener, lo que le pasó a este hombre, una pérdida de fuerza en una parte del cuerpo. Otra manifestación, una pérdida de sensibilidad o que tú empieces con hormigueo en la cara, en las manos, en los brazos, es otro síntoma del ictus. Esos son los principales síntomas del ictus. También todos los ictus no son iguales. Estos son los principales ictus. Estamos diciendo, pues tiene una hemorragia cerebral, tiene una trombosis y otras cosas más complejas, como es que se diseque una arteria carótida, son cosas más complejas que pueden dar otros síntomas que no. Y a lo mejor vosotros no lo podéis reconocer y a lo mejor es difícil de reconocer hasta por un sanitario, pero para eso pues se hacen una serie de pruebas para apoyar el diagnóstico cuando uno tiene algo. Los ciudadanos normales no tienen que hacer diagnóstico de nada, tienen que reconocer los síntomas y el diagnóstico ya lo harán los profesionales sanitarios. Que siempre hay casos que son complejos y que son difíciles, por supuesto, en el ictus y en cualquier patología.
¿Que siempre hay casos como estos? Siempre hay casos, porque son más complejos o por X circunstancias, son casos individuales y hay que tratarlo individualizadamente y se tienen que analizar, pero no aquí, se tienen que analizar con una historia clínica delante y con personal que esté capacitado y que pueda verlo, porque si no aquí hablamos, filosofeamos, pero eso no sirve de nada. Hay muchas cosas que no sirven ¿Vale? de nada. Bueno, lo que dentro de todos los folletos que os hemos dado, en las preguntas del reconocimiento que tenéis de los síntomas, de qué es un ictus, ahí lo pone todo. Que más que nada, esta charla de qué va. No va de dar una charla médica ni una charla de enfermería de cuidados, va de dar, yo reconozco que esta persona no está normal y tiene un problema, voy a llamar al 061, porque corre prisa el llamar al 061, ¿vale? Que después es verdad que la casuística, los casos individuales de cada persona junto con las patologías que ella tiene, puede pasar muchas cosas, como os ha estado comentando la doctora. Los folletos posteriormente a eso es importante que los leáis porque están hechos para vosotros y por vosotros y para poder atenderos lo mejor posible, ¿vale? Como habéis visto, hay gente con ictus que tiene cura, que está bien y que ese es un porcentaje elevadísimo porque cada vez se acude más rápido y cada vez eso está mejor, como habéis visto en las diapositivas de la doctora Morales. ¿Puede haber los dos síntomas al mismo tiempo? Puede haberlos. Y los tres, por eso os hemos dicho, es lo más frecuente es que pierdas la voz, pierdas el equilibrio y pierdas la comisura labial. Eso es lo más frecuente. Es lo más frecuente, por eso se os dice, porque es fácil de diagnosticar, De reconocerlo. de reconocer para una persona normal. Oye, ¿qué le está pasando? Si de repente a mí me veis que estoy ahí, algo me está pasando, ¿no? No es lo normal, ¿no? Lo que sí está claro es que las cefaleas son muchas cosas, no tiene por qué ser un ictus. Y otra cosa, que me levante y se me mueven los objetos, cuidado, tampoco tiene por qué ser un ictus. A lo mejor me da un mal de levantarme rápido. O sea, un síntoma muy aislado, muy de repente, muy de tal, sin tener nada, todo hay que valorarlo. Si estás mal, acudes al médico y ellos son los que te tienen que decir, el personal, el doctor te tiene que decir qué es y encauzarte. Ya está. Esta charla es para que sepáis que hay un tratamiento, que hay un teléfono, que hay un servicio de urgencias que está preparado, que tenéis un hospital de Antequera que está también preparado. Y que vosotros, ante una detección de problema de 3, de 2 o de un síntoma, se lleva al 061 y se le lleva para la actuación rápida, porque como muy bien pone en todas las diapositivas, que no sé... No, es simplemente la frasecita que pone acude al tiempo, si es para que lo vean. Lo que es avisar pronto o llamar pronto es un seguro de vida, ya está. Es que simplemente para eso es la charla, para que tengáis más conocimiento, más información, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas informaciones que tenemos del mundo, España va a ser el primer país más longevo y con mejor calidad de vida del mundo. Ahí va eso, ahí va eso. Eso por detrás, ahí tiene muchas cosas, que es cómo se vive en este país, qué educación sanitaria se hace en este país, qué buena calidad de vida tienen todos ustedes, Entonces, por eso hay que seguir dando promoción. Yo siento en el alma lo que os ha pasado a vosotros, de verdad lo digo, cada vez que una persona con pocos años muere, eso para nosotros es sentirlo en el alma, mucho más para las familias. Pero también te digo, desgraciadamente en la medicina no es una matemática pura, el 100% Yo sé que no es existe. una matemática pura, Vale, pero yo simplemente, en este caso al preguntarlo, digamos que acoso a ella porque, por ejemplo, ella no sabe nada, ni todas las médicos. Hombre, no se hemos dado para aludidas. Yo agradezco que ella, al contrario,
venga y nos informe. Claro, claro. Pero sí que es verdad que también pienso, o en este caso, y que no vengo a exponer el caso que a mí me ha pasado. Ya. Que he preguntado solamente que, porque ella no tenía solamente, que había acudido también el fin de semana por dolor de cabeza. Entonces he preguntado si ya la neuralgia, que fue lo que le detectaron en urgencia, era algún síntoma de lo que le podía ir viniendo. No lo sé. No tiene aquí el informe ni yo se lo voy a traer, no voy a remover más nada. Lo he preguntado porque sigo estando yo, sigue estando mi hermano, seguimos teniendo hijos y para ver, pero yo lo único que digo es que si una persona médica, en este caso, o médico, tú acudes a las 9:30 de la mañana y con simplemente entrar a la pantalla del ordenador, ve que no es un paciente del que tú vienes todos los días a molestarlo por un simple resfriado, que en el historial puede ver que tú acudes, no sé si una vez al año o cada 2 años, sabe ese médico, o creo que debe de saber, que si esa persona sigue insistiendo en que le duele la cabeza, pienso que es para que se mire algo más, porque algún síntoma no detectable por nosotros, pero sí por vosotros, que sois especialistas, y no acuso a nadie en general, os meto a todos, como cuando sí, bueno, cuando se habla en infinitivo. Estás hablando en infinitivo, que yo lo entiendo, pero que bueno, que digo sí. Que cómo no se puede dar cuenta ese médico cuando tú a las 10:30 ya estás muerta, ¿verdad? Porque del 22 al 26 duró, pero el 22 ya estaba muerta. Bueno. De su casa salió muerta. En 1 hora. Sí, en 1 hora uno se puede morir por un determinado ictus. Tú has acudido ya al médico. Entonces, mi pregunta es, bueno, y acudimos, y si no tienes ninguno de esos síntomas, pero a la misma vez te puede estar dando y le explicas que tú ya has acudido y que lo único que te han detectado es neuralgia, ¿qué otros síntomas entonces podemos darnos nosotros cuenta para decir, mira, no, a mí no me pongan en inyección? ¿Qué edad tenía tu hermana? ¿Qué edad? 40 años. Bueno, yo te voy a comentar algo desde mi experiencia. Sí, es para lo que yo he venido precisamente, para enterarme por si hay más experiencia o cosas que puedo conocer. En una mujer tan joven es muy poca. De hecho, las enfermedades que ocurren a esta edad están relacionadas con otras enfermedades que no son lo usual. Por ejemplo, aneurismas cerebrales, otras enfermedades que hacen que a ella se le tapone una arteria de manera inusual por ser tan joven. Sí. Eso lo que te queda a ti precedente, a ti y a tu familia, es que tú tienes un antecedente de una enfermedad cardiovascular, de una persona que ha fallecido joven por una enfermedad grave cardiovascular, y os da que tenéis que tener vosotros más cuidado con vuestra vida y acudir a vuestro médico de cabecera para tener esos factores controlados, la tensión, el azúcar, el colesterol. Eso es lo que os da el precedente que tiene que tener en vosotros, es que vosotros os tenéis que cuidar, porque el riesgo de enfermar como tu hermana lo tenéis presente. Porque no, si a mí me llega una paciente con 40 años con dolor de cabeza, lo último que voy a pensar es que se va a morir por un ictus, porque no es lo usual. Las personas que les da ictus son personas mayores que tienen factores que no están controlados, pero no me imagino yo que una mujer de 35 o 40 años llegue a mi consulta y que le vaya a dar un ictus. Eso no es no es el rango de edad usual para estas enfermedades. Luego ya es importante conocer los síntomas para consultar, ¿vale? Si tú tienes dolor de cabeza persistente, claro que vas a consultar a un servicio de urgencias, ¿vale? Y que de todas maneras yo te entiendo perfectamente, pero no podemos analizar lo que yo te he dicho, algo así individual, porque es que no conocemos. Pero lo que tenemos que tener claro que un ictus es una enfermedad muy grave, que ya en el vídeo, que yo no sé si tú estabas, ponía que ahí ponía la segunda causa de muerte, pero a nivel mundial es la tercera, porque primero es el infarto y segundo son los tumores. Y tercero son los ictus cerebrales, o sea que es una enfermedad grave y hay mucha gente que muere de un ictus, porque depende de donde esté el trombo se puede hacer algo o no, y hay gente que se cae en redondo porque le ha dado un ictus cerebral, o sea que estamos hablando de algo muy grave y que los tratamientos son efectivos dependiendo del tipo de ictus, porque si a lo mejor se hace un scan y la obstrucción está en una arteria a la que no se puede acceder, pues no hay nada que hacer, porque es que una enfermedad grave, si es la tercera causa de que uno se muera, será grave o no. Y también en muchas personas
pues se le pone tratamiento, no responde al tratamiento y se queda con las secuelas. Con esto, lo ha dicho bien Coral, lo que se pretende es que sepáis reconocer los síntomas, pero básicos, vuestros, y que acudáis rápido. Cabe que una cefalea, es que también los médicos tenemos, dentro de la cefalea hay unos síntomas de alarma que a un médico le hacen ver que esa cefalea sea algo más, que todo esto, pero no estamos en una clase de medicina ni estamos hablando para personal sanitario. Estamos hablando para que todos en general tengamos unas nociones básicas sobre el ictus y sepamos actuar rápidamente. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a ir por los factores de riesgos. Vamos a ver para abajo, ¿no? Bueno, en el ictus, ¿qué aspectos de nuestra vida son factores de riesgos que podemos actuar? En unos podemos actuar, en otros no. Es decir, unos son modificables y otros no son modificables. Entre yo y Beatriz os vamos a hablar de los dos tipos. Yo os voy a hablar de los no modificables y Beatriz de los modificables. Como bien antes habéis visto las 8 causas del ictus que ya os ha hablado la doctora Morales, el haber padecido un ictus con anterioridad, el tener hipertensión arterial, el fumar, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el tener los glóbulos rojos altos, alcohol, drogas, etcétera. Vamos a ir encuadrándolos cada uno en un sitio, si son modificables o no, aparte de otros. Bueno, vamos a ver. Los no modificables son unos factores de riesgos importantes, como por ejemplo la edad. La edad no la podemos modificar, ¿vale? Es la edad que tenemos y lo que podemos hacer es cuidarnos. ¿Cuándo es mayor momento de poder padecer un ictus? A partir de los 55 años. Esto es así. ¿Que te puede dar más pequeño? Sí. ¿Que te puede dar más mayor? Sí. ¿Vale? Pero a partir de los 55 años tenemos más riesgos de padecer un ictus. Entonces, por ello, hay que llevar una vida más activa, tanto a nivel de estrés como a nivel de ejercicio, ¿vale? Que eso ya se hablará posteriormente. ¿Por qué? Porque normalmente siempre cuando cumplimos años tendemos al sedentarismo. ¿Es verdad? ¿Cuántos andáis? Ahora todos. ¿Tú andas? Bueno, otro factor de riesgo que no podemos modificar, por lo menos hasta ahora, el género, ser hombre o ser mujer. Eso por lo menos hasta ahora. ¿Quién creéis vosotros que tiene más riesgo de padecer un ictus? ¿Los hombres o las mujeres? Ya tenemos aquí un debate. Las mujeres no lo está poniendo ahí. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? Los hombres, lo que ponen. Sí, pero yo creo que las mujeres. ¿Por qué? No sé, será por el estrés de vida que llevamos. Bueno, eso siempre tú... A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Mira todos los que somos aquí, ¿cuántos hombres hay? 4. ¿Cuántas mujeres somos? El resto. ¿Por qué las mujeres tienen más riesgo o menos riesgo de padecer un ictus? Porque tienen mayor esperanza de vida, porque viven más años. Pero tenemos el otro riesgo, padecer mientras vives, todo te puede pasar, ¿vale? Con lo cual, vuelta otra vez a lo mismo, ¿qué hay que modificar? Los hábitos que nosotros podamos modificar del día a día. Control de nuestras enfermedades cuando salgan, promoción, acudir a las charlas, hacer ejercicio, bajar el estrés, priorizar las cosas. ¿A que sí? Tú vas a venir aquí muy estresada y te tienes que ir relajada, ¿vale? No creo. Otro son los antecedentes familiares, lo que se ha comentado antes, otro efecto no modificable. Si tú estás en una familia que ha tenido un ictus,
como bien te ha dicho la doctora Ariza anteriormente, tienes más riesgo de poderlo padecer, estás potencialmente más riesgo de poderlo padecer y te tienes que controlar. Sobre todo, prevenir y, sigo diciendo, controlar los hábitos que más tarde os dirá mi compañera. Hacer ejercicio, controlar si tienes diabetes, controlar la tensión, acudir a todos los programas que os damos aquí, porque para eso la sanidad está más que preparada y somos más que pesados. ¿Vale? Bueno, guapa, más cosas te decimos, te agradezco muchísimo el que hayas asistido. Venga, muy bien. Entonces, esto en cuanto a los no modificables. Y ahora va a pasar Beatriz a contaros los riesgos modificables. ¿Vale? Que esos sí que los podemos día a día actuar sobre ellos. ¿Por qué le llamamos riesgos modificables? Porque aquí es donde nosotros tenemos nuestra tarea diaria, ¿no? Es nuestra labor participar en esto. ¿De qué manera? Hay riesgos que nosotros podemos prevenirlos, ¿vale? O por lo menos controlarlos. ¿Cuáles son? Los tenemos a la orden del día. La tensión alta, podemos actuar sobre ello, el azúcar, el aumento de peso, el tabaco, el ejercicio físico, el colesterol cuando sube, ¿vale? Y luego también hay otras enfermedades que podemos controlarlas también, como son el tema de arritmia y otras enfermedades del corazón, que vienen a estar relacionados con todos estos síntomas, porque todas las enfermedades se relacionan con lo básico: el azúcar, la tensión, el colesterol, la obesidad y el ejercicio físico. Son fundamentales, ¿vale? ¿Cómo era? ¿Para arriba o para abajo? A la derecha. Aquí tenemos lo que es la tensión arterial. La tensión arterial provoca muchos infartos en el corazón, infarto de miocardio, pero provoca todavía más infartos en el cerebro, ¿vale? Que es lo que, para que en palabras que nos entendamos. Entonces las indicaciones es, una vez que uno se detecta que tiene la tensión alta, ¿no? Habrá que hacer un control por el tema de la atención primaria, con el médico de cabecera y con la enfermera que le corresponda. También básico en casa, no tomar sal, no hacer comidas muy copiosas, muy abundantes y evitar lo que es el alcohol. ¿Cuál sería, según vosotros, cuál creéis que sería una tensión normal? La tensión normal, Es la muy bajita. 13 y 7, Por ejemplo. Sí. Bueno, ese es el límite, ¿no? Sí, bueno. Sí. Tenéis que Pasando mantenerla debajo. la mínima de 8 para arriba ya es peligro, ¿no? La mínima. 9, 14,9, por ejemplo, ¿no? Ya se considera una 9 tensión se alta. considera- Una tensión alta que hay que consultar, ¿vale? Porque depende de la situación en la que estemos, una tensión de 14,9 puede ser una tensión alta o puede ser para mí bien. Lo mismo que al revés, una tensión de 10,6, hay gente que dice, es que tengo la tensión muy baja, pero a lo mejor esa persona está acostumbrada a mantener esos niveles de tensión y no es una tensión baja, es una tensión normal. Pero está claro que cuando uno se hace un control periódico de la tensión arterial y se encuentra con cifras arteriales altas, hay que consultarla, ¿vale? Y ya son el médico y la enfermera que le corresponda los que controlan ese tema, ¿no? El que dice, pues si necesita tratamiento, no necesita, o acuda aquí tal día para tomarle la atención, ¿vale? O tómeselo y apúntelo en un papelito y me lo trae cuando corresponda. No, espera que le da al revés, perdón. Dale siempre a la derecha. Eso. Esto es lo que hemos dicho. Otro síntoma que es muy común en nuestra sociedad por el tema de alimentación que llevamos es el colesterol alto, ¿no? Ya ha explicado antes la doctora qué es lo que pasaba con el colesterol. El colesterol cuando sube se pega a las paredes de lo que es la arteria, que es lo que es el dibujito amarillo, y que hace que la sangre no circule por ahí. Al no circular, los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todas las células del cuerpo, pues hace que no pase a veces. Y es lo que hay más riesgo de que produzca un infarto cerebral, ¿vale?
el tener una vida sedentaria, el no hacer ejercicio físico, también afecta. Afecta no solo en lo que es estas enfermedades, sino que se relacionan con las otras. Sube la tensión, sube el azúcar, sube el colesterol. Como veis, todos están relacionados unos con otros, ¿vale? Entonces, ¿qué se recomienda? Podemos decir, todos los días caminar 1 hora, ¿vale? Eso será para el que pueda, porque hay gente mayor que me duele una pierna, que me duele la rodilla y no puedo. No, está bien, no hace falta hacerlo todos los días. Con que lo hagamos de 3 a 5 días a la semana, aunque sea media hora, ¿vale? Ya es algo bueno. No me diga, bueno, pero es que yo voy andando al pan todos los días y ya es media hora. No, no. Tiene que ser una actividad que salga de la rutina. Si yo estoy acostumbrado a andar, recoger a mis nietos del colegio y llego a mi casa y es que no paro en todo el día, vale, muy bien, pero es que hay que dedicarse 1 hora, media horita, 1 hora si puedo, 3 veces en semana, de 3 a 5, a hacer ejercicio físico. Eso, aparte de que sea bueno para reducir la patología que estamos viendo, es bueno para despejar el cerebro, para relajarnos, para relacionarnos con la vecina porque me voy a andar con ella o con el vecino porque hemos quedado para dar un paseíto por aquí. Entonces eso es bueno para la salud, ¿vale? Aquí vemos, no hay que coger la bicicleta, pero aquí hay gente de todas las edades que hacen sus paseitos. También, pero que no es necesario. Con andar un poquito nos sirve. Pues, ¿qué pasa con el peso? Cuanto más peso tengamos, pues más predispuestos estamos a tener azúcar, a ser hipertensos, a tener infartos en el corazón, a padecer ictus. Porque el peso está relacionado también con la vida, o sea, cuanto más sobrepeso, más acortamos la vida, acortamos la esperanza de vida, la edad a la que solemos morir, ¿vale? Muy importante, aparte de una dieta equilibrada, es pues no hacer picoteo entre las comidas, que eso ya no es que tengo que estar a dieta, no, vamos a hacer una dieta correcta, una dieta sana, una dieta mediterránea, hay que comer. Lo que no se puede estar uno picoteando entre comidas, cuando me pongo el plato, en vez de poner un plato normal, me pongo 2 platos, como que el mundo se me va a acabar, no. Y sobre todo, ejercicio físico. Aquí una tablita que podemos ir controlando cuando nos ponemos el día que nos pesamos y cuánto pesamos, y ahí vamos controlando un poquito con el índice corporal. En caso de obesidad, lo mismo, se controla con el centro de salud y hay unos programas de peso. Sí, el programa de peso y ya sabéis que es el consejo dietético que se da. Que normalmente, ¿qué hacemos? Os controlamos a los que venís habitualmente, tanto la tensión, como la glucemia, como el peso, como la frecuencia cardíaca, os damos los consejos dietéticos oportunos, ¿vale? Que ya sabéis que estamos diciendo lo del tema de cómo se come, qué 3 cosas importantes es a la hora de comer: coger un plato, la mitad verduras, la 1/4 parte hidratos de carbono y la otra 1/4 parte proteínas. Importante, la bebida. Importante, comer 5 veces al día, desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Importante el ejercicio diario, como os ha comentado Beatriz. Nosotros hablamos mucho, entonces ahora me vais a contar a mí. ¿Qué es lo más importante donde podemos modificar para prevenir esta y otro tipo de enfermedades? Venga, ¿qué podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer? La alimentación. La alimentación. Andar. Salir a Andar. ¿Qué más? Quitar estrés. Quitar estrés. ¿Y cómo puedes quitar el estrés así nomás? Es que parece que decimos quitar el estrés y no lo quitamos a la misma. Si estamos aquí, estamos pensando en otra cosa. Ni de relax, nada. Nada. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo cortito, ¿vale? Para que no... Vamos a terminar con los factores que nos faltan, como es la diabetes, que viene relacionado con el resto, ¿vale? Que padece, aparte de los ictus, porque padece los ictus también porque hace el mismo efecto que los otros, obstruye los vasos sanguíneos, ¿vale?
Y como todo, acudí al médico y controlar, ¿vale? Y luego el tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco? Padece muchas enfermedades cardíacas, pero además la edad que poníamos de riesgo, que era 55 años, el tabaco hace que se adelante a los 45 años. Entonces, básicamente, para prevenir el ictus es una vida saludable, que ya lo hemos comentado con todos los factores, y que está en nuestra mano, aparte de para identificarlo, pues para prevenirlo, ¿vale? Y aquí en el libro, todo lo que os hemos contado lo pone y lo damos, ¿vale? Y después aquí también nos pone lo que es la placa y aquí el aviso, y la diferencia entre un ante. Esto no es para ahora mismo, pero sí es para que os acordéis de lo que hemos dado. Ahora María Jesús Arana, la supervisora de la urgencia, os va a contar un caso clínico o dos. Bueno, mira, soy muy breve, ¿vale? Porque sé que tenéis prisa, que hay que hacer la comida. Lo voy a hacer como un pequeño examen, ¿vale? Que es simplemente para ver si, hombre, si lo que os hemos dicho, lo que hemos intentado transmitiros de los factores del ictus, lo que son los síntomas. Nosotros, de aquí, con lo único que queremos que salgáis realmente, que tengáis claro, es que reconozcáis los síntomas más frecuentes del ictus, porque puede haber muchos, pero los síntomas más frecuentes del ictus, y que si os encontráis con algún caso así, que acudáis rápidamente al hospital, ¿vale? Porque ya hemos comentado que el tratamiento es tiempo dependiente, depende de con qué premura, con qué urgencia lleguemos al hospital, el tratamiento va a ser más o menos efectivo, ¿vale? Entonces, mira, esto es un caso que nos podemos encontrar todos, ¿vale? Dos amigas pues van al mercado y al llegar al puesto del pescado, pues Ana le pregunta a María qué es lo que va a comprar y se da cuenta pues que Ana pues que habla raro, que no se le entiende. ¿Qué podemos pensar? Que algo le está pasando. Algo le está pasando, porque hombre, conocemos a Ana, es nuestra amiga, es nuestra vecina y sabemos que Ana habitualmente habla normal, nos contesta normal, pero de pronto veis pues que tartamudea, que no le salen las palabras, o incluso os contesta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le estás preguntando. No coordina las palabras. ¿Qué es lo que tiene que hacer su amiga María, que está con ella en el puesto del pescado? Pues avisar rápidamente. ¿A quién avisamos? Al 061. Exactamente. Pedir ayuda en el mercado. Además, mira, aquí en Andalucía tenemos la gran suerte que tenemos un teléfono especial para lo que son urgencias de salud, ¿vale? Porque en el resto de las comunidades, no en todas, tienen ese teléfono. En el resto llaman al 112, pero el 112 llama uno cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, cuando hay cualquier urgencia de cualquier tipo. Pero en Andalucía tenemos la suerte del 061. Entonces, hombre, yo os recomiendo que si os acordáis, al teléfono que llaméis sea ese, porque se van a evitar, nos evitamos la llamada del 112 al 061, ¿vale? Y estamos hablando en todo momento que lo importante es no perder tiempo, no perder ni un solo minuto, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos que mi amiga María, que mi amiga Ana, pues que vemos que no puede, que no habla bien, que algo le pasa, pues nosotros lo que hacemos es llamar, ¿vale? ¿Y por qué es importante que María haga esto de forma rápida? Porque hay unas horas hasta llegar al hospital, ¿vale? Que son, es que de verdad que yo te lo digo así, es el objetivo más importante. Exactamente. Pasó con un amigo. Y yo estaba aquí y él aquí. Estábamos tomando un café, un cortado, estábamos allí y yo me di cuenta. Digo, ¿qué te está pasando? No estás bien. Y veía, es que no, la cucharilla, es que no la metía, el Alfonso. Es que no la metía en el vaso. Entonces, no, es que no me encuentro muy bien. Me voy a la casa, me voy a echar un ratito, que igual se me pasa. Había otra amiga conmigo, le dijimos, no, cogimos, lo llevamos al hospital. Y sí, efectivamente tenía. Es que casos como el que usted comenta, de que no me voy a mi casa a ver si se me pasa, hay muchos. Eso quería él, irse a casa. Hay muchos, porque nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, algo raro, no era él. Es que si esa persona se llega a ir a casa y espera que pase, cuando llega al hospital es posible que el daño que se haya producido en el cerebro ya no tenga solución. Entonces pues luego hay gente joven, relativamente joven, pues con muchas secuelas, ¿vale? Sí, este chico tendría el Alfonso, pues 40 y pico, 50, como mucho. De verdad que el objetivo que queremos solamente con la charla es muy claro, que conozcáis los síntomas más frecuentes del ictus y luego que se acuda rápido.
que luego será, no será, te harán más pruebas, te harán menos pruebas, pero bueno, a nivel de... suerte, tendrás menos. Exactamente, a nivel del ciudadano de nosotros, lo que tenemos que hacer es reconocer los síntomas, que los conozcamos, y luego llamar, acudir directamente a la urgencia, ¿vale? Otro caso clínico, solamente está este, ¿vale? Paco es un paciente que tiene la tensión alta y que también tiene azúcar, ¿vale? Tiene hipertensión y diabetes. No suele caminar, tiene un estilo de vida bastante sedentario. Además fuma, se fuma pues casi un paquete al día. Y luego pues bebe habitualmente su copilla de vino, su cerveza. Pues tiene todos los números. Pues tiene la fecha de caducidad aquí, como se suele decir. Y hoy además cuando fue a ver la televisión, pues se da cuenta pues lo que le pasó a este señor. Pues que no podía mover el brazo. De pronto, pues no puedo mover el brazo, no puedo. ¿Qué tenemos aquí? Un ictus. Puede ser un ictus, ¿verdad? Además, sí, vamos a empezar por los... exactamente, pero es que dice que no lo puede mover. Nos vamos a ir casi siempre al ictus, ¿no? Pero bueno, luego pueden ser otras muchas cosas. Pero es que además tenemos un montón de factores de riesgo que han hablado ella antes. Para empezar, Paco que es hombre, ¿no? Los hombres hemos dicho que tienen más probabilidad del ictus. Ya luego a los 80 cuando llegamos a los 80 años cambia, pero porque las mujeres vivimos más tiempo. Pero vamos a suponer, no pone la edad, pero bueno, vamos a suponer que es menor de 80 años. Paco ya, por ser varón, tiene más factor de riesgo. Tiene la tensión alta, otro factor de riesgo. Tiene el azúcar, tiene diabetes, otro factor de riesgo. Para colmo no se mueve nada, tiene un estilo de vida sedentario. Es fumador, bebedor. Todas más son factores de riesgo, bueno, menos al ser varón, que son factores de riesgo que hemos dicho que se pueden modificar, ¿vale? ¿Sabemos lo que le ha pasado a Paco? Probablemente, ¿qué le ha pasado a Paco? Que le habrá dado. Le ha podido dar un ictus, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer? Llamar rápidamente, ¿no? Sí, eso, ¿vale? Lo sabemos. Eso. ¿Y hay algo en su vida que ha podido influir en su enfermedad? Pues madre mía, es que lo tiene... Todo. Tiene una lista buena. Este tiene todos los números. Bueno, que no se nos olvide, ¿vale? Los 5 síntomas más frecuentes, ¿vale? Que es que detrás de cada patología hay muchas cosas más. Esto es como cuando hablamos del infarto y el síntoma más común es un dolor muy opresivo que aprieta mucho en el pecho. Pero es que hay gente que le duele la espalda, hay gente que le duele el cuello, hay gente que le duele los brazos. Hay gente que no sé. Entonces, siempre hablamos de las cosas más habituales, ¿vale? El dolor de cabeza, súbito. Cuando hablamos de todo esto, porque si uno habitualmente tiene dolor de cabeza, eso no significa que tenga un ictus. Cuando hablamos de dolor de cabeza, cuando hablamos de pérdida de visión, cuando hablamos de dificultad para hablar, de la pérdida, nos referimos a cosas que aparecen de forma brusca. Una persona que habitualmente hable mal no significa que tenga un ictus. Puede ser pues por la demencia. ¿Puede ser por la medicación también? Puede ser por muchas cosas, ¿vale? Alguien que vea regular, ¿no? Eso no significa que vaya perdiendo la visión de forma progresiva. Eso son cosas habituales de la edad, de otras enfermedades oculares. Gente con pérdida del equilibrio, hay gente que anda, lo habréis visto, gente un poco más mayor. Son cosas también muy típicas de la demencia, de la edad, de algunas enfermedades de otro tipo, neurológicas. Pero estamos hablando siempre de cosas de aparición brusca, ¿vale? Que de pronto yo una mañana me levanto y me voy para el lado, o no veo, son cosas de aparición brusca. Un dolor fuerte de cabeza, una pérdida repentina de visión, dificultad para hablar o para entender, una pérdida o fuerza de un miembro o de una parte completa del cuerpo, ¿vale? O una pérdida de equilibrio, ¿vale? Uno de los ictus que me dio a mí, de pronto me salió un zumbido en el oído en este lado, que eso era horroroso. Pero es de pronto, ¿veis? Claro. Es de pronto, no es una cosa que yo me duela. Me llevó mío de momento al hospital y eso, y me dieron. ¿Que la había repetido? Un puñetero. Un tap. De eso, y dijo,
estaba dando otro, porque yo tengo el problema del corazón, que fue lo primero que me dio, y tengo ya 11 stage puestos, 10 cateterismos, en fin, y entonces de momento detectaron que era un proyecto que me estaba dando. Por eso, cuando me hicieron el escáner, tenía 5. Eso es, lo que tenéis que pensar es que siempre son esos de pronto, es algo que aparece de forma brusca que yo antes no tenía. Yo antes hablaba perfectamente, entendía perfectamente y ahora de pronto no soy capaz, ¿vale? O antes veía y ahora ya de pronto no, ahora de pronto se me cae el brazo, ¿vale? Y nada más, ya está. Si queréis cualquier cosita más preguntáis. Un librito, dame un libro. Sí, esos folletillos son para que los cojáis.